día de hoy queremos hacer algunas reflexiones sobre el aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica en la educación física. En la actualidad es necesario que los profesores contribuyan a alcanzar un aprendizaje más autónomo e independiente de sus estudiantes, que se desarrolla en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física. Para ello él necesita emplear diversos recursos educativos, procedimientos, técnicas, métodos y estrategias didácticas. El proceder del profesor de educación física se caracteriza por el empleo de diversas acciones, alternativas, estrategias, métodos, procedimientos, técnicas y otras herramientas didácticas para el perfeccionamiento de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, en la educación física son diversas las estrategias didácticas que utilizan para alcanzar esa autonomía, esa independencia cognitiva y el aprendizaje significativo en los estudiantes. Pero antes vamos a hacer referencia a algunas definiciones de estrategias didácticas, y tal es el caso de Marilyn Vanessa Albarracín Reynoso y Luis Fernando Jacome Alarcón afirman que las estrategias didácticas son procedimientos, métodos, técnicas y actividades que permiten a docente y estudiante organizar acciones de manera consciente para lograr metas previstas y espontáneas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se adapta a las necesidades de los participantes de manera significativa. Por su parte, Luis Ángel Mendoza García expresa que esas estrategias didácticas son un proceder en el que se sistematiza de manera flexible una serie de procedimientos determinados intencionalmente para propiciar el aprendizaje significativo y estratégico que favorezca la participación dinámica y comprometida de los educandos. Por otra parte, Amparo Jiménez González y Francisco Javier Robles Cepeda conciben que las estrategias didácticas se refieren a tareas y actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr determinados aprendizajes en los estudiantes. Mientras, Aaron Emmanuel Méndez Terán expresa: podemos ver así que las estrategias didácticas como una herramienta del docente, la cual utiliza dentro de las sesiones como guía durante el proceso de obtención del aprendizaje, para de esta forma encontrar una manera más efectiva de lograr el objetivo planteado dentro y fuera de las sesiones, permitiendo tener una extensa variedad de estas para poner en práctica la mejor que le convenga. Sin embargo, al analizar cada una de las definiciones dadas por estos autores, se observa la diversidad de criterios en cuanto al significado de estrategia didáctica, las que identifican como proceder, procedimientos, métodos, técnicas, actividades, tareas y herramientas. Sin embargo, se hace necesario resaltar que la diversidad de términos empleados para su denominación produce ambigüedad en su comprensión, pues cada uno de los términos utilizados tiene diferentes significados y funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de la sistematización de las definiciones anteriores y del análisis hecho, se observa que en ellos aún faltan algunos rasgos esenciales, necesarios y suficientes, que son indispensables, por lo que se hace necesario su redefinición. En esa dirección, consideramos que las estrategias didácticas constituyen acciones conscientes e intencionadas que utiliza el profesor de educación física para favorecer el aprendizaje significativo, la independencia cognitiva y la autonomía de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros consideramos que es necesario explicar algunos términos, por lo cual concebimos que las acciones conscientes intencionales son aquellos actos y operaciones reflexivas, juiciosas, premeditadas y voluntarias que se ejecutan con una alta participación de la conciencia del individuo durante la realización de cualquier actividad. Así como el profesor es el actor educativo que tiene las funciones de asesoramiento, orientación y estimulación a los alumnos en la realización de las actividades, ejercicios prácticos y tareas docentes en la clase. El asesoramiento es la acción de aclarar y sugerir alternativas de solución.
La orientación es la acción de exponer con claridad y precisión la tarea docente a resolver. Y la estimulación es la acción de motivar al alumno durante la ejecución de la tarea, resaltando sus potencialidades y el esfuerzo para su solución. Asimismo, es necesario que el profesor tenga en cuenta algunos aspectos para seleccionar las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, no existe una única estrategia didáctica para la diversidad de situaciones de aprendizaje. Esto depende en sí del contexto en el cual se desarrolla la clase, el contenido que se quiera abordar, el nivel de participación del alumno y los propósitos establecidos previamente por el docente. Debe existir coherencia entre las estrategias didácticas seleccionadas y los contenidos que se proponen a partir del nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes. Otra de las cuestiones fundamentales es la heterogeneidad de los alumnos y los grupos, por lo que en su aplicación hay que tener en cuenta el dominio del grupo, la aceptación de propuestas de trabajo de forma solidaria, el respeto y el cuidado de los otros y para los otros. Se deben tener en cuenta los recursos didácticos, educativos y materiales necesarios y los disponibles en el lugar de trabajo para lograr el éxito en la aplicación de estas estrategias. A nivel internacional existen diferentes clasificaciones de las estrategias didácticas en la educación física. Hemos seleccionado la clasificación que nos ofrece Onofre Ricardo Contreras Jordán y Pedro Gil Madrona, cuando expresa que dentro de las estrategias didácticas ellos conciben aquellas que favorecen la autonomía del alumno, aquellas que están dirigidas a alcanzar un conocimiento más significativo y aquellas que conciben el aprendizaje de forma que impliquen cognitivamente al estudiante. Nosotros centraremos nuestro curso precisamente en aquellas estrategias que favorecen el aprendizaje autónomo del estudiante y específicamente en el aprendizaje cooperativo. Francisco Javier Carrasco define el aprendizaje autónomo como un proceso que envuelve actividades ejecutadas de forma independiente. Además, asegura que es un proceso que admite al sujeto ser autor de su propio desarrollo, optando por vías, estrategias, herramientas y momentos que estime oportunos para aprender y poner en práctica de modo independiente lo aprendido. Es necesario plantearnos algunas acciones para el desarrollo de la autonomía del alumnado, planteadas por David González Cutré. Entre ellas tenemos dar posibilidad de elección y fomentar la participación en el proceso de toma de decisiones. Explicar los objetivos didácticos previstos. No crear dependencia de las recompensas. Promover los estilos participativos y los estilos cognitivos y creativos. Ahora bien, abordaremos las estrategias para el aprendizaje autónomo en la educación física, que son abordadas por Onofre Ricardo Contreras y Jordán y Pedro Gil Madrona. Ellos las agrupan en 3 subgrupos: el aprendizaje cooperativo, la enseñanza entre iguales y la autoenseñanza. De ellas vamos a estar tratando el aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica para favorecer la autonomía de los alumnos en la educación física. Javier Fernández Río expresa que el aprendizaje cooperativo es un modelo pedagógico en que los estudiantes aprenden con, de y por otros estudiantes a través de un planteamiento de enseñanza-aprendizaje que facilita y potencia la interacción
interdependencia positiva. Por su parte, Marilena Cobas Coviella indica que el aprendizaje cooperativo es una estrategia, es una metodología de innovación que promueve de forma activa la participación del alumno, basado en la ayuda mutua y bajo la dirección activa del profesor. Por consiguiente, puede resumirse que constituye un método docente donde el aprendizaje es de todos y para todos, con la participación en pequeños grupos y el desarrollo de la enseñanza sobre la base del trabajo grupal. Mientras Juan Manuel Muñoz González y Eva Francisca Hinojosa Pareja y Esther Vega Gea expresan que el aprendizaje cooperativo es un enfoque pedagógico, donde los estudiantes trabajan en pequeños grupos heterogéneos para conseguir una meta común. Por su parte, Jesús Vicente Ruiz Omeñaca plantea: el aprendizaje cooperativo hace referencia a un conjunto de métodos de organización del trabajo en los que los alumnos participan de forma independiente y coordinada, realizando actividades de carácter educativo habitualmente planificadas y propuestas por el maestro. En todos estos métodos, los alumnos trabajan para aprender y son corresponsables de los aprendizajes de sus compañeros. Es necesario abordar algunas características del aprendizaje cooperativo. Primero, el aprendizaje en grupos pequeños. Estos grupos deben estar constituidos entre 3 y 5 estudiantes como máximo, en dependencia de la cantidad de estudiantes en cada grupo clase en la educación física. Segundo, la autoorganización del aprendizaje dentro de este grupo. Es necesario tener en cuenta que cada grupo va a autoorganizarse para, de forma integrada, dar solución a las tareas planteadas por el docente. Otra de las características es la responsabilidad individual de todos los integrantes del grupo. En cada grupo, cada uno de forma individual va a resolver tareas para el beneficio colectivo. Y las relaciones de intercambio positivo en el proceso de aprendizaje, el mejoramiento de las relaciones interpersonales entre cada uno de los equipos o subgrupos formados en cada grupo clase. No obstante, a todo lo anteriormente planteado, es necesario destacar que el aprendizaje cooperativo transita por diversas fases. Una fase preparatoria, donde el profesor debe ejecutar las siguientes acciones. Entre esas acciones tenemos la selección de la tarea docente o el ejercicio práctico adecuado. Segundo, se recomienda describirla de manera clara y precisa con ayudas escritas y gráficas, mediante láminas, esquemas o utilizando las TIC, entre las que pueden utilizarse el televisor, las tabletas y otros dispositivos móviles. La orientación de los recursos educativos. Es necesario orientar correctamente la bibliografía, las planillas de corrección de datos, los modelos que se vayan a utilizar y otros recursos. Y como bien planteábamos anteriormente, la formación de los grupos heterogéneos de 3 a 5 alumnos por los mismos estudiantes. Recordar que estos grupos deben ser mixtos, es decir, donde participen niñas y niños. Posteriormente a la fase previa de preparación del aprendizaje cooperativo, se va a desarrollar la fase de realización, donde los alumnos deben ejecutar las siguientes acciones. Primeramente, analizan la tarea docente y proponen una o varias soluciones dentro de ese pequeño equipo, dentro de ese pequeño colectivo. Los alumnos pueden consultar al profesor para que únicamente los asesoren.
Los alumnos de forma colectiva dan solución a la tarea planteada. Muy importante. A partir de aquí se hace el análisis de cada uno de los criterios y ellos de forma integrada dan solución a la tarea que se les planteó. Y el profesor debe estimular a los estudiantes a pensar cómo poder solucionar la tarea mediante diversas técnicas y métodos productivos y estilos de enseñanza productivos. Y la fase de reflexión, donde los alumnos y el profesor ejecutan estas otras acciones. Los estudiantes exponen o aplican lo aprendido, en dependencia de las características del contenido y de la tipología de actividad. Se reflexiona sobre los resultados del aprendizaje y sobre el trabajo en los grupos, a partir del criterio de cada colectivo. El resultado del aprendizaje se evaluará según los criterios previamente acordados con los estudiantes, mediante la autoevaluación y la coevaluación. Y se ofrecen otras alternativas para próximas discusiones de nuevas tareas docentes. A partir de lo anteriormente planteado, podemos expresar algunas ventajas de la utilización de la estrategia didáctica del aprendizaje cooperativo en la educación física. Va a permitir el logro de objetivos cualitativamente más ricos en contenido, pues reúne propuestas y soluciones de varios alumnos del grupo. Aumenta el aprendizaje debido a que se enriquece la experiencia de aprender. Eleva la motivación por el trabajo. Hay una mayor cercanía entre los miembros del grupo. Mejoran las relaciones interpersonales entre las distintas personas participantes. Recordar que promovemos la inclusión educativa, donde en cada grupo escolar en nuestro país participan en educación física niños relativamente sanos y niños con alguna patología o enfermedad que es necesario darle su tratamiento adaptado durante la clase de educación física. Aumenta la aceptación de estudiantes con necesidades educativas especiales a partir de la adaptación de las tareas que se le ofrecen. Aumenta la satisfacción por el propio trabajo cuando el alumno es partícipe directo de su construcción. Se valoran a otros como fuentes para evaluar y desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje. Se genera un lenguaje común, estableciendo normas de funcionamiento grupal a partir de iniciativas propias en cada uno de los colectivos estudiantiles creados. Aumento y desarrollo de las habilidades sociales, tanto dentro de la clase como fuera del contexto escolar, en cualquier actividad extraescolar y extradocente. Disminuyen los sentimientos de aislamiento, donde el niño se siente como parte íntegra del grupo. Disminuye el temor a ser observado por otros y a la crítica y la retroalimentación. Incentiva el desarrollo del pensamiento lógico, del pensamiento creativo y de la independencia cognitiva. Se conocen diferentes temas y se adquiere nuevas información que serán procesadas y abordarán y brindarán nuevas informaciones. Aumenta la autoestima y la integración grupal y va a permitir que el colectivo, el equipo, el grupo creado se mantenga unido durante todo el proceso docente educativo y fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Hasta aquí hemos abordado algunos aspectos esenciales que caracterizan el aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica en la educación física. Muchas gracias.